La programación de sistemas robóticos no solo permite hacer que las máquinas se muevan, sino que nos enseña una forma de pensar estructurada y estratégica. La lógica de control es el corazón de cualquier sistema robótico, permitiendo que los robots respondan de manera coherente a su entorno, siguiendo instrucciones claras. La lógica de control y el pensamiento computacional son fundamentales en la programación de sistemas robóticos, ya que permiten que estos sistemas autónomos interpreten su entorno, tomen decisiones y ejecuten acciones de manera precisa y eficiente. Gracias a estas herramientas, los sistemas robóticos pueden adaptarse a tareas cambiantes y resolver problemas complejos en tiempo real, simulando procesos de razonamiento similares a los de las personas, pero a través de instrucciones programadas. La lógica de control en robótica se basa en tomar decisiones claras, como encender una luz cuando hay poca luz o detener un motor si se detecta un obstáculo. Estas decisiones están controladas por estructuras como condicionales, bucles y eventos, que permiten que el robot reaccione a diferentes situaciones. La lógica de control se refiere al conjunto de reglas y estructuras que guían las acciones de un sistema robótico, determinando cómo responde ante diferentes estímulos o situaciones. En esencia, es el mecanismo que transforma las entradas, como sensores o comandos, en salidas, es decir, acciones concretas del sistema. Existen diferentes tipos de lógicas de control, como la lógica secuencial, donde las acciones siguen un orden definido, y la lógica condicional, en la que las decisiones dependen de ciertas condiciones específicas. A través de diagramas de flujo, pseudocódigos o lenguajes de programación, diseñamos y organizamos estas reglas para que el comportamiento de la máquina sea predecible y eficaz. El pensamiento computacional es clave para resolver problemas de manera lógica y estructurada. En robótica, este tipo de pensamiento nos ayuda a descomponer problemas complejos, a extraer lo esencial, reconocer patrones, diseñar algoritmos y depurar errores. En otras palabras, es la capacidad de abordar problemas y diseñar soluciones siguiendo los principios propios de la informática. En sistemas robóticos, este tipo de pensamiento implica analizar situaciones complejas, identificar patrones, estructurar procesos de manera lógica para que la máquina pueda entender y ejecutar tareas específicas. A través del pensamiento computacional, las y los estudiantes desarrollan habilidades como la descomposición, la abstracción, el reconocimiento de patrones, que son esenciales para traducir ideas e instrucciones claras y funcionales para los sistemas robóticos. De esta forma, se promueve no solo a la resolución eficaz de problemas, sino también la creatividad y la innovación en el diseño de sistemas autónomos. A continuación, vamos a explorar cada una de estas habilidades. La descomposición consiste en dividir un desafío grande en tareas más pequeñas y manejables. Imaginemos que queremos programar un sistema de riego automatizado para una huerta. Para ello, identificamos los subproblemas y los resolvemos de manera modular. Vamos ahora a nombrar los subproblemas. Detectar humedad en el suelo es un subproblema. Para eso usamos un sensor de humedad para medir la cantidad de agua en el suelo. Decidir si es necesario regar, si el nivel de humedad está por debajo del umbral, se activa el sistema de riego. Activar la bomba de riego, si el sistema necesita regar, se activa la bomba de agua. Detener la bomba después de un tiempo, una vez que el sistema haya regado por un tiempo determinado, apagar la bomba. Al abordar cada parte por separado, logramos que el proceso de programación sea más sencillo y eficiente y ordenado. Esta habilidad es fundamental porque nos permite enfrentar cualquier problema complejo sin sentirnos abrumados, encontrando soluciones paso a paso antes de integrarlas en el sistema total. Esta habilidad permite afrontar desafíos complejos de manera ordenada y eficiente.
Al dividir un proyecto robótico en tareas más pequeñas y manejables, es posible asignar responsabilidades específicas, establecer prioridades y facilitar la colaboración entre diferentes integrantes de un equipo de trabajo. De este modo, cada parte puede ser desarrollada, probada y perfeccionada por separado antes de integrarla en el sistema general, lo que reduce errores y mejora la calidad del resultado final. La abstracción nos permite centrarnos en lo esencial de un problema, ignorando los detalles irrelevantes. Por ejemplo, escribir un código de manera abstracta para que funcione con cualquier sensor, sin preocuparnos si es de humedad, luz o temperatura. La abstracción permite centrarse en los elementos relevantes de un problema, omitiendo detalles que no son esenciales para la solución. Al aplicar la abstracción en robótica, se identifican las características y comportamientos claves que debe tener un sistema, eliminando la complejidad innecesaria. Por ejemplo, en el ejemplo del sistema de riego que vimos anteriormente, se abstrae la complejidad de la lectura del sensor y el control de la bomba usando funciones como Analog Read y Digital Write, lo que permite al programador enfocarse en la lógica del sistema, regar cuando sea necesario, sin tener que gestionar directamente las señales eléctricas. Esta simplificación facilita la creación de modelos eficientes y reutilizables, permitiendo a las y los estudiantes transferir conocimientos entre los diferentes proyectos, resolver desafíos variados con mayor eficacia. El reconocimiento de patrones es identificar similitudes en diferentes problemas. Por ejemplo, el patrón de leer una entrada, evaluar una condición y activar una salida se aplica tanto para encender un LED como para activar un motor. El reconocimiento de patrones consiste en identificar similitudes, tendencias o estructuras comunes dentro de un conjunto de datos o situaciones. Esta habilidad es fundamental para anticipar los comportamientos y aplicar soluciones previamente exitosas a nuevos desafíos. Volviendo al ejemplo del sistema de riego, el sistema sigue un patrón claro. Leer humedad, cada vez que pasa por el ciclo el sensor la lee. Comparar con el umbral, si la humedad es baja se activa la bomba. Regar durante un tiempo fijo, siempre riega durante 5 segundos antes de apagar la bomba. Este patrón se repite continuamente. Al desarrollar la capacidad de detectar patrones, las y los estudiantes pueden transferir aprendizajes de un problema a otro, reutilizando fragmentos de código y estrategias ya probadas. Esto no solo acelera el proceso de resolución, sino que fomenta la creatividad, pues facilita la adaptación de herramientas conocidas a contextos novedosos. En robótica educativa, la observación y el análisis de patrones son claves para mejorar continuamente los sistemas, ya que permite prever y evitar errores recurrentes, optimizando tanto el diseño como la programación de los proyectos. El diseño algorítmico es formular un conjunto claro de pasos para resolver un problema. Un algoritmo puede ser representado en código, pseudocódigo o diagrama de flujo. En un sistema de riego, el algoritmo define los pasos que el sistema sigue para activar la bomba cuando el suelo está seco. El diseño del algoritmo se refiere a la capacidad de idear una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema de manera estructurada y eficiente. En robótica, esto implica transformar una tarea compleja como mover un robot, detectar un obstáculo o responder a señales en instrucciones simples que la máquina pueda ejecutar una tras otra. Un algoritmo bien diseñado facilita la planificación, la identificación de posibles errores y la optimización de los recursos disponibles. Por ejemplo, al programar un sistema de riego, como el que veníamos viendo, el diseño del algoritmo permite definir con claridad el flujo del programa. Primero se leen los valores del sensor, luego se toman decisiones basadas en los valores de regar o no regar,
y finalmente se ejecutan las acciones necesarias, activar y desactivar la bomba. Las y los estudiantes desarrollan la habilidad de pensar en términos de procesos y alternativas, anticipando diferentes situaciones y estructurando la programación para que el sistema responda de manera lógica y consciente. Además, trabajar con algoritmos ayuda a comprender la importancia de la claridad y la precisión de la comunicación de ideas, ya que cada instrucción debe ser lo suficientemente explícita para que la máquina la interprete sin ambigüedad. Esta práctica fortalece el razonamiento lógico y prepara a las y los estudiantes para enfrentar retos más complejos, tanto en la robótica como en otras disciplinas relacionadas con la tecnología. La depuración es el proceso de encontrar y corregir errores en el código. Esto no solo implica detectar errores de sintaxis, sino también errores lógicos o de concepto. Por ejemplo, un error común es confundir el operador de asignación con el de comparación. La depuración de errores es un proceso fundamental en la programación y robótica, ya que permite identificar y corregir fallos en el código que pueden impedir el funcionamiento adecuado del sistema. Cuando las instrucciones no producen el resultado esperado, es necesario analizar cuidadosamente el algoritmo, revisar cada paso y probar diferentes soluciones hasta encontrar la causa del error. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, la depuración se facilita mediante el uso de Serial Prime, que permite monitorear en tiempo real la humedad y el estado de la bomba. Si algo no funciona, se puede revisar la salida del monitor serial para verificar las lecturas del sensor o el estado de la bomba. Durante la depuración, es común utilizar herramientas como mensajes de depuración, simulaciones e incluso el análisis paso a paso del flujo del programa, para así observar qué ocurre en cada etapa de la ejecución. Este proceso fomenta la perseverancia y el pensamiento crítico, ya que a menudo es necesario probar varias hipótesis antes de dar con una solución correcta. Al final, depurar no solo mejora el funcionamiento inmediato del sistema, sino que también refuerza la capacidad de análisis y la comprensión profunda de la lógica implementada. Este código controla un semáforo con dos calles, alternando las fases de luces para autos y peatones. Vamos a analizar cómo se aplican las habilidades del pensamiento computacional, descomposición, abstracción, patrones, diseño de algoritmo y depuración, y cómo el ciclo for se utiliza de manera eficiente. En relación a la descomposición, el código descompone el proceso en fases más pequeñas y manejables. Fase A: los autos de la calle 1 avanzan y los peatones de la calle 2 cruzan. Fase B: los autos de la calle 2 avanzan y los peatones de la calle 1 cruzan. Dentro de estas fases, el código se encarga de controlar la secuencia de luces rojo, verde, amarillo de autos y de los peatones. El uso del ciclo for al principio permite configurar todos los pines necesarios de forma sencilla, evitando tener que escribir repetidamente pin mode para cada pin. En relación a la abstracción, el ciclo for abstrae la complejidad de la configuración de los pines. En lugar de preocuparse por cada pin individualmente, se emplea un solo ciclo para configurar todos los pines de salida. Esto oculta los detalles de implementación y permite que el programador se enfoque en la lógica del semáforo en lugar de la configuración del hardware. Al usar el ciclo for, no es necesario escribir código repetido para cada pin. Por ejemplo, pin mode 2 output, pin mode 3 output, etc. Esto simplifica el proceso de configurar 10 pines de salida, permitiendo que el código sea más limpio y fácil de entender. Con respecto a la generalización, este código la aplica al reconocer un patrón en la configuración de los pines y la secuencia de luces.
El ciclo for generaliza la acción de configurar pines como salida para los pines del 2 al 11. No importa si el número de pines cambia. El ciclo simplemente se adapta a cualquier rango de números, haciendo el código más flexible. La configuración de pines se repite de manera consistente a lo largo del ciclo, aplicando un mismo patrón: configurar todos los pines de salida en el rango 2 a 11. La lógica del semáforo también sigue un patrón repetitivo. Las fases de luces de los autos y los peatones se alternan de manera predecible. Con respecto al diseño algorítmico, el código sigue un diseño algorítmico claro y organizado. El flujo de trabajo está estructurado en fases, donde se controlan las luces de los autos y los peatones. Se configura inicialmente el hardware, luego se alternan entre las fases A y B con secuencias de encendido y apagado de luces, utilizando tiempos de espera para sincronizar las transiciones. El ciclo for permite realizar una tarea repetitiva de manera eficiente, configurar múltiples pines, lo cual es fundamental para el diseño algorítmico del semáforo. Sin el ciclo for tendríamos que escribir código repetitivo para cada pin, lo que haría un programa más largo y propenso a posibles errores. Con respecto a la depuración, el uso del ciclo for también facilita la depuración, ya que en lugar de tener que verificar cada línea individualmente para asegurarnos de cada pin, esto se observa de otra forma. Porque cada pin podemos verificar si el ciclo abarca correctamente el rango del pin 2 al pin 11. Si hay un error, simplemente podemos revisar el ciclo y el rango de pines en lugar de buscar errores en múltiples líneas. Si algún pin no responde como se espera, solo hay que revisar el ciclo y los valores de la variable, para asegurarse de que todos los pines están siendo configurados correctamente. Si hay un error en la configuración de los pines, se puede hacer de manera rápida y eficiente sin tener que revisar cada pin modem individualmente. A continuación, veremos una tabla que relaciona entre la lógica de control y el pensamiento computacional y su aplicación. Nosotros vamos a ver en una columna las habilidades del pensamiento computacional, en la otra columna los elementos de la lógica de control y en una tercera columna la aplicación. Cada elemento de la lógica de control, como los condicionales, bucles y algoritmos de control, están relacionados con una habilidad del pensamiento computacional. Por ejemplo, los condicionales permiten tomar decisiones basadas en condiciones, mientras que los bucles ayudan a automatizar tareas repetitivas. Vamos a analizar esta tabla para ver cómo aparece el pensamiento computacional en estos elementos de la lógica de control. En relación a la descomposición, los condicionales if y else permiten tomar decisiones basadas en condiciones específicas. La descomposición aquí se refiere a desglosar el problema en partes más pequeñas, la condición a evaluar y las acciones a realizar dependiendo del resultado de esa evaluación. Por ejemplo, si la temperatura es mayor de 30 grados, se enciende el ventilador, si no, lo apago. Los bucles repiten un conjunto de instrucciones varias veces. Descomponer un problema en bucles significa dividir una tarea repetitiva en pasos más pequeños. Por ejemplo, para cada elemento en una lista, realizar esta acción. En relación a la abstracción, abstraer significa simplificar la complejidad. En el caso de los condicionales, abstraemos la decisión al tomar eliminando el exceso de detalles. Por ejemplo, en vez de tener múltiples condiciones para cada temperatura posible, podemos abstraer las condiciones en categorías generales como caliente y frío, simplificando la toma de decisiones. En los bucles, la abstracción permite que se pueda aplicar una estructura repetitiva de manera general.
En lugar de escribir el mismo bloque de código para cada elemento, se generaliza con un bucle que se aplica a cualquier cantidad de elementos. Por ejemplo, recorrer una lista de objetos sin necesidad de repetir el mismo código para cada uno. Con respecto a la generalización o reconocimiento de patrones, aquí los condicionales nos permiten identificar patrones en los datos y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de clasificación, un patrón podría ser: si el valor es mayor que X, actúa de una manera, si no, actúa de otra. Esto nos permite reconocer patrones en la entrada de datos y decidir qué hacer con esa base en esos patrones. Los bucles también se benefician de la generalización, ya que al reconocer que necesitamos hacer una misma operación para varios elementos, por ejemplo, aplicar un cálculo a cada número de una lista, podemos generalizar este proceso usando un bucle. Esto ahorra mucho tiempo y esfuerzo, ya que no necesitamos escribir el mismo código una y otra vez. En relación al diseño de algoritmo, en este caso, los condicionales forman parte del diseño del algoritmo, donde definimos una secuencia de pasos que incluyen decisiones. Por ejemplo, en un algoritmo de clasificación, cada paso puede tener una condición que determine el siguiente paso, como decidir si un número debe ser puesto en una categoría o no. En el diseño algorítmico, los bucles permiten automatizar tareas repetitivas, lo cual es crucial en la mayoría de los algoritmos. Por ejemplo, si tenemos que iterar sobre una lista de números y realizar una acción sobre cada uno, los bucles nos ayudan a automatizar ese proceso sin tener que escribir instrucciones repetitivas. En relación a la depuración, en los condicionales implica verificar que las condiciones están correctas y el flujo del programa se comporta como se espera. Por ejemplo, si tu programa no está tomando la decisión adecuada, es probable que el error esté en la condición de un if o en la forma en que están estructurados los else y los else if. Depurar esto implica revisar que las condiciones estén correctamente formuladas y que las acciones se ejecuten como deberían. En los bucles, la depuración se centra en asegurarse que el bucle se ejecute el número correcto de veces. Un error común es que un bucle se ejecute de manera infinita o no se ejecute en absoluto. Esto podría ser causado por una condición de salida incorrecta o un error en la iniciación de las variables del bucle. Depurar estos errores implica identificar y corregir esas condiciones de salida y los límites de las iteraciones. En resumen, descomposición ayuda a dividir el problema en partes más pequeñas, ya sea tomando decisiones en el caso de los condicionales o repitiendo acciones en el caso de los bucles. La abstracción permite simplificar y generalizar las estructuras de control, ocupando detalles no esenciales y enfocándose en lo que realmente importa para la toma de decisiones o la repetición de tareas. En el caso de la generalización, ayuda a aplicarlas a las estructuras de control, como condicionales y bucles, a situaciones más amplias, reconociendo patrones comunes en los datos o en las tareas. En relación al diseño de algoritmo, se refiere a la creación de un plan detallado para resolver un problema, utilizando condicionales y bucles de manera efectiva. Y en relación a la depuración, se refiere a corregir errores en las condiciones de los condicionales o de las iteraciones de los bucles, asegurando que el flujo de control sea el correcto. La lógica del control, condicionales y bucles, y las habilidades del pensamiento computacional están estrechamente interconectadas. Cada elemento de la lógica de control tiene un propósito claro en el proceso de resolución de problemas y se nutre de las habilidades del pensamiento computacional para hacerlo de manera eficiente y efectiva. Al enseñar lógica de control y pensamiento computacional, no solo estamos enseñando a programar, estamos formando a los estudiantes para pensar de manera estructurada y estratégica, habilidades fundamentales para cualquier campo técnico. La robótica se convierte en una poderosa herramienta para enseñar a, a, resolver problemas de manera creativa y eficaz.
Al aplicar estos conceptos, las y los estudiantes no solo resuelven desafíos técnicos, sino que también desarrollan habilidades transferibles a múltiples áreas del conocimiento. La integración de la lógica de control en proyectos robóticos fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo y la perseverancia frente a los errores. Además, practicar pensamiento computacional permite analizar situaciones complejas, elegir estrategias eficientes y anticipar posibles dificultades antes de poner en marcha una solución. El aprendizaje basado en proyectos robóticos, por lo tanto, se convierte en un espacio donde la teoría cobra vida y se transforma en experiencias significativas. La reflexión constante sobre los procesos y resultados enriquece la comprensión y motiva a seguir explorando, experimentando y aprendiendo de manera activa.